una emisora del Grupo Extra. Nuestro staff de directores de noticias quiere llegar al fondo de los temas más importantes. En Extra Radio comienza Asiento Extra. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a Asiento Extra, este espacio donde entrevistamos y hablamos sobre distintos temas que están siempre en nuestra mesa, importantes, y un espacio también que podemos ir más allá de las noticias para dedicar tanto a la cultura, tanto a la salud, al ambiente, a distintas temáticas que consideramos oportunas abordar en este programa Asiento Extra, que recordar realizamos todos los días de la semana de 2 a 3 de la tarde y vamos intercambiando también con las distintas jefaturas de Grupo Extra. Rita Valverde, un gusto estar con ustedes y acompañarlos en esta hora. Tenemos ya también nuestra invitada especial, doña Ifigenia Quintanilla, directora del Museo Nacional, y le damos también la bienvenida a este espacio. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doña Ifigenia. Y es que les vamos a contar porque desde 1887 el Museo Nacional de Costa Rica se ha dedicado al estudio y a la difusión de la historia, arqueología e historia natural del país, albergando una rica colección en el emblemático Cuartel Bellavista, un edificio que fue testigo de la abolición del ejército en 1948. Hoy los museos trascienden su rol tradicional como guardianes de arte y patrimonio para convertirse en espacios dinámicos de educación y reflexión, esenciales para fortalecer la identidad cultural y abordar desafíos globales. Hablaremos sobre cómo estas instituciones evolucionan para conectar con la sociedad y lideran transformaciones culturales y sociales. Vamos a conversar un poco sobre el rol que tienen los museos. Sabemos que juegan una parte muy importante en nuestra identidad y nuestra cultura. Sin embargo, creo que muy pocas veces nos sentamos a analizarlo, nos sentamos como a reflexionar sobre también nuestra cultura de ir al museo y bueno, qué más que empezar hablando del Museo Nacional. Usted como directora, doña Ifigenia, ¿cómo podría transmitirle a los que nos están escuchando todo lo que hay en el Museo Nacional? Porque parece muchas veces sencillo tener al Museo Nacional en el centro de San José y a veces pasan tantos años que ni siquiera hemos dado la visita, ¿verdad? Entonces, empecemos un poquito por ahí, cómo posicionar al Museo Nacional y todo lo que podemos encontrar ahí. Bueno, algo importante es que el Museo Nacional y la sede Bellavista, del antiguo cuartel Bellavista, es solo una parte del museo. El Museo Nacional tiene 4 sedes. En la sede Bellavista lo que hacemos es exhibir una parte de todo lo que guarda el museo. Y también ahí están algunos departamentos, áreas administrativas. Hay una parte del Departamento de Historia Natural. Sin embargo, en la sede de Pavas, frente al Hospital Psiquiátrico, tenemos todo lo que son las colecciones de patrimonio histórico, cultural, arqueológico. En Santo Domingo tenemos la sede donde están miles de ejemplares de historia natural, millones podemos decir, y administramos el sitio Patrimonio Mundial en Palmar Subrosa, donde hay 4 propiedades con esferas de piedra que forman parte de ese patrimonio de la humanidad. Entonces, lo importante aquí es decir que el museo es más. El Museo Nacional es más que el Bellavista, ¿verdad? El Museo Nacional es el museo que resguarda el patrimonio histórico de Costa Rica, el patrimonio natural. Es lo que mostramos en Bellavista en realidad es una muestra muy, muy pequeña. Aún así, el edificio, el jardín con los árboles, las exhibiciones que tiene, lo que hay de arqueología, lo de historia, tienen un gran valor, ¿verdad? Y son de gran importancia y es lo que estamos compartiendo en este momento. Pero el Museo Nacional representa también la institución, ¿verdad?, en la que el Estado costarricense y la sociedad costarricense ha confiado para que guarde su memoria material,
su memoria documental. Nosotros, al igual que el Archivo Nacional, ¿verdad? Que el Archivo Nacional, a veces a la gente como que se le olvida, pero el archivo es un poquito mayor que el museo, lo crearon en 1881 y ahí está el resguardo documental registral del país, ¿verdad? Sí. El Museo Nacional, aparte de que tiene documentos muy valiosos y información importantísima, lo que el Museo Nacional tiene es la evidencia, ¿verdad?, material de la arqueología de Costa Rica, de historia de Costa Rica, tiene una biblioteca especializada en antropología, en historia natural. La biblioteca del museo tiene documentos únicos, extraordinarios. Y el otro elemento muy valioso del Museo Nacional es que tiene un conjunto de especialistas que son los que estudian, que son los que cuidan y que son los que saben y manejan la información sobre los objetos, porque lo que guardamos, las colecciones que guardamos, sean objetos históricos, objetos de muestras de plantas, de insectos, de fósiles, rocas, minerales, nada de eso tiene valor si no tiene conocimiento. Y el museo tiene los especialistas que manejan ese conocimiento. Bueno, justamente por aquí, ¿cómo funciona todo este trabajo y sí, cómo se articula? Porque muchas veces, ¿verdad?, nos quedamos como en la parte superficial de nuestra visita o nuestro papel como visitantes y pues ir a ver y estar como en la exhibición, pero sin embargo el trabajo de los museos trasciende también más allá, es algo constante. Y cómo explicar toda esta función que también tienen los museos en seguir preservando la historia, la cultura, la investigación. Sí, en términos así muy sencillos, al museo como institución lo definen tres cosas. Las colecciones. Un museo que no tiene colecciones no es un museo. Un museo se define por la calidad y cantidad de sus colecciones y lo especializadas que puedan ser esas colecciones. Un museo se define porque exhibe sus colecciones y comparte eso que resguarda acompañado de conocimiento. Y un museo educa, divulga, ¿verdad? Es una tarea, es una obligación de los museos educar a partir de las colecciones y del conocimiento que resguarda y además a partir del papel en la sociedad. Los museos son interesantes, ¿verdad? Los museos tienen que ser neutrales, pero los museos tienen que cambiar con la sociedad también, ¿verdad? Pero a la vez los museos también, especialmente los museos estatales como el Museo Nacional, también reproducimos un discurso, ¿verdad? A veces, por ejemplo, el Museo Nacional durante mucho tiempo ha hablado que nosotros somos los que nos encargamos de consolidar, de fortalecer la identidad nacional costarricense. Eso se decía. Sí. Pero, claro, hay una posición ahora que dice, no, aquí no hay una identidad nacional, hay varias y diversas identidades. La de los indígenas quizás no sea la identidad nacional. La de los grupos afrodescendientes quizás no sea esa idea de identidad nacional. Todos los museos, ¿verdad?, tenemos que responder a lo general, pero también a lo específico. ¿Cómo podríamos decir que ha contribuido todo lo que encierra el Museo Nacional a fortalecer esta identidad a través de los años? Porque como usted bien lo señala, no solamente es una, puede abarcar distintas. Y es cierto que también la evolución o lo que hemos ido atravesando como país durante los años también pues ha ido mutando, si por decirlo así, en nuestra cultura o nuestra forma de ser. Bueno, voy a poner un ejemplo. Ayer en la tarde estaba por el jardín del museo en Bellavista y estaba hablando con el señor que estaba limpiando ahí el jardín. En una partecita que había un rótulo y hay una planta. Y yo le dije, ay, tenga cuidado con eso porque ese ejemplar que está ahí se sembró ahí porque es representativo de la primer planta. Es una hierbita que se recolectó científicamente en Costa Rica en 1887. Cadenilla le llaman, no me acuerdo el nombre científico, y la recolectaron en Alajuelita, en Ripitiera. Pero lo maravilloso no es saber que esa planta, es que nosotros en el Herbario Nacional tenemos la
primer planta que se recolectó científicamente es esa, con la letra a mano de Henri Pittier, con la carpeta en la que la pusieron. Wow. Entonces, ¿qué es lo que el papel de un museo? El papel de un museo, especialmente un museo nacional, que tiene que guardar ejemplares representativos de toda la historia del país, natural, cultural, es que cuando alguien nos va a decir tal cosa de 1949 que tiene el museo, ustedes la tienen. Nosotros tenemos que decir, sí, aquí la tenemos, aquí está. ¿Por qué? Porque nosotros somos, tal vez suena feo decirlo, porque no, los que guardamos las joyas de la corona. Nosotros guardamos el patrimonio de Costa Rica. Nosotros tenemos que guardar la silla de los presidentes, la pluma con la que se firmó la Constitución. Eso no lo puede tener nadie en su casa, ¿verdad? Lo que es el patrimonio es un bien común. Sí. Entonces nosotros guardamos un bien común de toda la sociedad costarricense en sus distintos momentos históricos para que sea de acceso de todos, que no le pertenezca a nadie privadamente, ¿verdad? Y ahora también resguardamos un patrimonio de la humanidad, ya de todo pues, el sitio con esferas de piedra allá en el sur. Entonces, nosotros somos los que guardamos la memoria de la familia costarricense, diciéndolo muy sencillamente, sí, ¿verdad? Nosotros tenemos que resguardar y asegurarnos de que eso esté bien cuidado, de que eso no esté lleno de animales, que no se lo coman los hongos, que no se queme, que no se inunde. Tenemos que asegurarnos de que podemos mostrarlo, tenemos que asegurarnos de que tenemos que generar conocimiento de esas colecciones, que cualquier especialista que quiere venir a estudiar eso, nosotros les tenemos que dar acceso. O cualquier ciudadano que quiere llegar a preguntar sobre algo que deberíamos de tener guardado, tenemos que decirle, aquí está. Porque nosotros somos los que nos encargamos de resguardar ese patrimonio nacional. La materialidad de este patrimonio, estoy hablando de miles de objetos arqueológicos, pero también de restos humanos, de tiempos arqueológicos, semillas, vértebras de pescados que recolectamos en excavaciones, o el sombrero que lució la esposa del expresidente Miguel Ángel Rodríguez, doña Alexandra Cler, creo que se llama, que lo donó la Pamela, la donó al museo. Alguien dice, ¿por qué la primera dama donó eso? Bueno, porque el museo resguarda pianos, resguarda sillas, resguarda todo. Ahora, la diferencia, digamos, en Costa Rica, es que hasta 1970 el Museo Nacional era como el único museo. Sin embargo, ahora hay otros museos nacionales que ya se han ido especializando. Museo de Arte Costarricense le toca guardar el arte costarricense, muestras de todo de todo el arte costarricense. Entonces nosotros no tenemos que meternos ahora en el ámbito, pero sí tenemos una colección de arte muy importante anterior a la creación del Museo de Arte Costarricense. Y que se mantiene aquí. O sea, que no hubo luego como proceso de transición al museo que le correspondía ahora el arte. Sí, eventualmente alguien podría decir, no, que el Museo de Arte solo tengan ellos todo. Pero luego está el Museo de Arte Contemporáneo. Nosotros no tenemos por qué coleccionar arte contemporáneo, porque hay un Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, o hay museos especializados en fechas, o en personajes, el Calderón Guardia, el Centro José Figueres Ferrer en San Ramón, el Museo Juan Santamaría, que son específicos ya muy para esos eventos. Pero el Museo Nacional ha sido como la gran institución de más de 37 años, 1887, que el museo viene resguardando y cuidando esa memoria, que tristemente no la podemos exhibir toda. Bueno, nos hace falta espacio, pero el que no lo exhibamos no quiere decir que no lo guardemos. Que no esté bien cuidado, sí, por decirlo así. Bueno, me gustó esta respuesta porque creo que hicimos un viaje un poco a lo imaginario, que estamos aquí pues poniéndolo en audio, sobre lo que se encuentra ahí y objetos en particular que la verdad abarca una gran gama, ¿verdad?, de historia, de cultura, desde la época precolombina, ¿verdad?, hasta la actualidad. ¿Cuánto acercamiento notan ustedes por parte de la sociedad
es mucho la gente que busca, como dice usted, investigación específica o bueno, un aporte a algún trabajo que esté realizando, o es gente que le interesa conocer, ampliar sobre pues estas épocas anteriores, por ejemplo, todo lo que resguarda. Sí, hasta ahora el museo, el acceso ha sido para especialistas de las colecciones. Sin embargo, nosotros estamos cambiando eso porque, por ejemplo, hay artesanos que quieren tener acceso a las piezas arqueológicas para hacer réplicas o para inspirarse, ¿verdad? En lo que llamamos diseño con identidad. Interesante. Entonces nosotros les tenemos que dar acceso a ellos también. Hay indígenas que dicen, eso viene de mi comunidad, nosotros queremos esos tambores. Nosotros queremos eso porque viene allá de Alta Talamanca. Sí. Y ese es nuestro territorio. Nosotros también tenemos que hablar con los indígenas y darles acceso. Y hasta eventualmente llegar a negociaciones más adelante. O una comunidad que dice es que los arqueólogos llegaron a excavar en 1990 y nosotros no sabemos si ellos le entregaron todo al museo o no. Nosotros queremos saber si aquí está lo que ellos encontraron. Entonces nosotros también tenemos que atender, ¿verdad? Y decir, no, aquí está. O ahora algo que se está dando muy interesante, que nos están pidiendo exhibiciones en todo el país, específicas para todo el país. De objetos del museo, o sea, trasladarlos o en qué sentido. No, es que verdad, hay un problema en Costa Rica que nosotros debemos aceptar. Y es que los museos más importantes está Museo Nacional, a los 100 metros Museo del Jade. Digamos que no es museo, pero es un edificio histórico patrimonial importantísimo, el Teatro Nacional, a 500 metros, los museos del Banco Central, en la Plaza de la Cultura, ahí mismo a la par del teatro. Entonces tenemos Museo Nacional, Museo del Jade, museos del Banco Central y Teatro Nacional en menos de 500 metros. Luego bajamos como, no sé, 1 kilómetro, llegamos al Museo de Arte Costarricense. Si nos damos la vuelta al Museo Nacional, a 100 metros, cruzando el Parque Nacional, está el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Subimos un poquito más, como 800 metros, ¿verdad? Y está el Calderón Guardia. Entonces, eso no puede ser, porque tenemos buena parte de la población nacional no tiene por qué venir a San José para poder apreciar su patrimonio. Entonces, ahora las municipalidades que ya están cada vez más fuertes, que tienen áreas de cultura, o hay muchas organizaciones locales nos están diciendo, ¿por qué no traen a San Carlos una exhibición sobre arqueología de San Carlos? ¿Por qué no en Alajuela, una de Alajuela? ¿Por qué no en Guanacaste? No, y tiene mucho sentido. Claro, pero hasta hace un tiempo era como una idea muy de que San José era el lugar seguro para. Pero gracias a que se están dando cambios muy importantes, nosotros también tenemos que cambiar y decir, ay, ¿por qué si Turrialba tiene una arqueología tan rica? ¿Por qué Turrialba no tiene un museo? Bueno, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Montar una exhibición en la sede de la Universidad de Costa Rica en Turrialba, y allí hay una exhibición de homenaje al Monumento Nacional Guayabo de sus 50 años. Y nosotros llevamos a Turrialba, a esa sede de la Universidad de Costa Rica, que la gente puede ir a ver. Nosotros llevamos objetos emblemáticos de la colección del museo, piezas arqueológicas que Anastasio Alfaro recuperó en 1887 Guayabo, y están ahora en Turrialba. Esas no habían vuelto a Turrialba desde que salieron hace más de 100 años con Anastasio Alfaro. Entonces nosotros lo que quisiéramos es poder compartir el patrimonio. Había una idea de que el museo prestaba piezas, y eso generaba con mucha inquietud. Ahora nosotros estamos tratando de cambiar. No, el museo no presta. El museo quiere que hagamos juntos exhibiciones, que la gente, ¿verdad?, aprenda a hacer exhibiciones también, junto con nosotros, que nos ayuden con los gastos de una exhibición. Entonces nosotros no llevamos piezas, nosotros llevamos una exhibición con información, con contenido, y dejamos de ver las piezas arqueológicas o los objetos en sí mismos como en la época del coleccionismo, ¿verdad? Nosotros no queremos ir llevando piezas bonitas, sino lo que cuente una historia, lo que pueda aportar algo a la comprensión histórica.
Bueno, justamente, y también parte de lo que viene en esta segunda parte es conversar sobre eso, cómo el papel de los museos también ha ido trascendiendo, ¿verdad?, con el tiempo e innovando, si podríamos decirlo así, porque yo creo que usted dice algo clave, que es dejar ese concepto de verlos como algo que colecciona y ya, ¿verdad?, sino también tener este tipo de papel activo en la formación, en acercar, en incluso a los desafíos que enfrentamos como sociedad, tantos cambio climático, por ejemplo, diversidad cultural, derechos humanos, es parte de todo, ¿verdad?, lo que los desafíos que tenemos como sociedad. Entonces, es parte, lo valoran así, de los desafíos en la innovación que deben tener los museos y en cambio, o un camino hacia el cambio de cómo los percibimos. Bueno, es que yo creo que los museos, ¿verdad?, durante mucho tiempo se concibieron como templos. Sí. ¿Verdad? Y que todo algo sagrado. Algo sagrado y que solo lo podía tocar gente ungida, que eran los especialistas. Sí. ¿Verdad? Y todos los museos han pasado en el mundo por eso. Son muy delicados, sí, hay que cuidarlos, sí, pero tenemos que compartir esa responsabilidad. Yo creo que el gran reto de los museos en este momento, y especialmente de una institución como el Museo Nacional, es compartir responsabilidades, porque es mucho para nosotros y no podemos con tanto. Sí podemos, pero es que es de todo. Sí, abriendo ese espacio a hacerlo compartido y que de paso abre el espacio para que la gente se involucre más. El otro gran reto, ¿verdad?, del museo es que está bien que cuestionen al museo. Está bien que cuestionen nuestros discursos. Está bien que cuestionen nuestras maneras de interpretar las cosas, ¿verdad? Porque sí, la sociedad se necesita un diálogo, se necesita discusión, se necesita pensamiento crítico. La otra cosa, el otro gran reto, ¿verdad?, de los museos, y en este caso yo lo veo del Museo Nacional, es cómo nosotros usamos la historia para que genere aprendizaje, para que nos ayude a entender la sociedad actual, para, a veces podríamos decir, para no repetir los mismos errores, sí, o para aprender de las historias de los pueblos antiguos. Por ejemplo, nosotros en arqueología tenemos más de 15.000 años de historia indígena, precolombina. ¿Qué le aportamos nosotros a la sociedad de los 15.000 años de experiencia histórica de estos pueblos? ¿Verdad? ¿Qué hemos aprendido de los indígenas? Al final solo hemos mostrado a los indígenas a partir de sus objetos y no decimos nada más. Pero hay un montón de información que tenemos a partir de las excavaciones, de los estudios que se han hecho. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de la historia precolombina, de la historia colonial, de la historia republicana? ¿Qué podemos aprender de la historia natural? Por ejemplo, hay datos interesantes. ¿Cuál era la vegetación de la gran área metropolitana? ¿Verdad? Sí. Y ahora mucha gente que está haciendo jardines o que está haciendo, que se está arborizando San José. Entonces nosotros nos están mandando a preguntar sobre las especies de San José, porque no van a sembrar especies foráneas, que ya sabemos que no han servido. Entonces, uno de los papeles importantes del Herbario Nacional en este momento es orientar a un montón de grupos, de gente, hasta ciudadanos, generando listas de especies. Ahora, para una carroza de la Municipalidad de San José que viene con flores, nos mandaron a pedir fotos, a Historia Natural le mandaron a pedir fotos de flores de las especies endémicas del Valle Central. Ese conocimiento lo tenemos, esa información está ahí. Entonces, ¿cómo vamos a volver a hacer corredores biológicos? ¿Qué especies vamos a sembrar en los lugares que queremos como zonas verdes? Bueno, sembremos especies locales, pero no del Caribe, no del Pacífico Sur, no. Sembremos las que estaban aquí y que estaban adaptadas. Entonces, esto es muy importante, ¿verdad? El museo puede aportar a partir del conocimiento. Por ejemplo, todos los retos del cambio climático ahora
Eso es muy importante, como nosotros, ¿verdad? A partir de distribución de especies, de árboles, de insectos, podemos también alertar de los riesgos que se están dando, ¿verdad? ¿Qué iniciativas debemos apoyar? Por ejemplo, corredores biológicos, sabiendo que las especies de zonas más bajas están viniendo para zonas más altas. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a entender eso? O también, por ejemplo, nosotros tenemos datos para el Pacífico Sur de importantes sequías. Hace como en el 800 después de Cristo, hace unos 1200 años, si no me equivoco. Ok, ¿por qué ocurrieron esas sequías? Hubo una disminución de la población. ¿Cuándo van a volver a ocurrir esas sequías? Podemos predecirlas. ¿Qué nos dicen los datos arqueológicos de cómo se estaba distribuyendo la gente en distintos territorios, ¿verdad? Entonces hay mucho que podemos decir. Usted nos está abriendo aquí mucho el concepto, es eso, ver de cómo vemos a los museos. Y yo creo que es parte también del sentido de esta conversación, de ver más allá y de un poco sí analizar cómo hemos reaccionado tanto como sociedad y como país, pero definitivamente siento que hay mucha oportunidad de mejora y mucha oportunidad de crecimiento, mucha oportunidad para ampliar ese concepto que hemos tenido de los museos a través de compartir este conocimiento, esta información que sinceramente y a muchos pues quizá ni se nos ocurre que podemos consultar este tipo de datos o este tipo de información en un museo, ¿verdad? Que pues tal vez para los que trabajan ahí sería lo más común, pero pues para los que nos vinculamos de manera distinta, no. Vamos a hacer una breve pausa comercial, 2:30 de la tarde, y ya vamos a continuar conversando con doña Ifigenia Quintanilla, directora del Museo Nacional. Asiento Extra por Extra Radio. Asiento Extra por Extra Radio. Estamos de regreso, 2:34 de la tarde, Asiento Extra. Rita Valverde les acompaña y estoy conversando con doña Ifigenia Quintanilla, ella es la directora del Museo Nacional. Hemos estado hablando un poco todo lo que podemos y todo lo que es, todo lo que abarca, todo el trabajo que realiza el Museo Nacional, pero también por supuesto hemos entrado a debatir un poco cómo adopta la sociedad de nuestro país costarricense, todo el trabajo que hacen los museos. Usted bien nos comentaba, doña Ifigenia, la información y este rol que muy poco lo relacionamos con los museos, toda esta gran información que resguardan y que, bueno, que nos contaba ahora en la breve pausa que incluso mucha gente les llama y les consulta. Es importante aquí también el papel de la educación. ¿Cómo valoran ustedes que lo hemos asumido como país para acercar a más gente a los museos, incluso desde instituciones educativas? Bueno, uno de los papeles principales de los museos es, como decía en el bloque anterior, es la educación, ¿verdad? El museo tiene que educar. Ese es el papel del museo, uno de sus roles más importantes. Y tienen que ser espacios seguros. Los museos somos, algo que la gente tiene que saber es que los museos somos espacios seguros para los niños, espacios seguros para las familias, lugares donde se puede ir y estar, ¿verdad? Y realmente a mí me duele que en el museo ya no tengamos caravanas de niños, como cuando en los años 80, que yo conozco el museo de los 80. Pero eso es por cambios en el sistema educativo, donde ya no hay libertad de sacar a los niños como se llevaban antes. Sí, como echar más medidas de ahora es muy complicado, y salvo la acción valiente de algunos padres de familia y profesores que hacen todo el papeleo, logran salir. Pero bueno, la mayoría van al Museo de los Niños, que está muy bien, ¿verdad? Pero nosotros quisiéramos
que vayan al Museo Nacional también, porque en el museo nosotros contamos la historia del país y tenemos ejemplares, objetos, cosas extraordinarias que muestran esa historia. Hay iniciativas interesantes como la Ruta de los Museos con el Ministerio de Educación, ¿verdad?, que traen escuelas de recursos limitados y se les cubre todo para que transporte, guía, se les da hasta merienda, para que visiten no solo el Museo Nacional, sino otros museos que están integrados. Entonces, es el papel del museo, ¿verdad? Por ejemplo, a veces llaman que quieren que les hagamos la tarea a los chiquitos, tampoco así. No, tampoco tan, ¿verdad?, aprovechados. Pero, por ejemplo, la página web del museo tiene información enorme y variadísima de múltiples temas que son de consulta, elaborados por los especialistas del museo, que son de consulta de los estudiantes. Entonces nosotros en la parte educativa no solamente lo presencial allá, sino también lo que divulgamos en las redes, especialmente en la página web del Museo Nacional, que hay infinidad de documentación, o los especialistas del museo que atienden las consultas que se les hacen, ¿verdad? Y es parte del trabajo de los especialistas del museo atender las consultas. Y es bastante recurrente, como lo mencionaba usted. Sí, y quisiéramos que nos hicieran más preguntas, ¿verdad? Yo quiero que nos pongan a trabajar, trabajamos duro, pero hace, no sé, como unos meses hubo algo de unos insectos que salían por todo San José, como unas hormigas con alas. Me parece, lo tengo fresco. Sí, y la gente las veía por todo lado y la gente se preguntaba qué era eso. Y el museo, a través de una especialista, hizo una nota que tuvo una repercusión enorme, ¿verdad? La gente la consultó y a partir de ahí hasta salieron reportajes y todo. Entonces, los especialistas del museo generan mucho conocimiento y lo comparten, ¿verdad? Es parte de la responsabilidad del trabajo que realiza cada uno, compartir ese conocimiento de distintas maneras. Y incidimos en la educación, quizás deberíamos tener mayor incidencia, mayor material didáctico, llegar a lugares donde definitivamente no podemos llegar por lejanía o que no pueden venir donde nosotros. Pero bueno, por lo menos hacemos el esfuerzo y tenemos muy claras nuestras responsabilidades. Sí, justamente esto, se habla mucho del futuro, digamos, de los museos, pero es que no solamente es de los museos, es hacia dónde vamos con los desafíos que tenemos en la actualidad como sociedad. Hablamos, por ejemplo, de toda la digitalización, ¿verdad?, que sin duda ha cambiado muchas dinámicas y no sé cómo lo ven en este sentido, contemplando toda la información que albergan, ¿verdad?, que no es únicamente un espacio para ir y ver objetos, parte de nuestra historia, sino cómo ir entendiendo ese rol y ese enfoque hacia donde los espacios como los museos podrían moverse o ir transformando o ir de la mano con esa transformación que tenemos como sociedad. Bueno, ahora están ocurriendo cosas increíbles. Por ejemplo, hay un proyecto de la Municipalidad de San Pablo de Heredia. Contrataron una empresa que trabaja con algo muy especializado que es la realidad aumentada. Entonces yo me reuní con el dueño de la empresa y me explicó porque querían el acceso a las colecciones del museo para hacer algo que se llama fotogrametría, que es una serie de fotos de un objeto en distintos ángulos, para luego hacer unas reproducciones, ¿verdad? Y entonces ahora en un paseo que están haciendo en San Pablo de Heredia van a poner unos íconos, unos simbolitos que la gente con el teléfono y una aplicación lo toma. Entonces va a ver las vasijas y los objetos de Heredia, de sitios arqueológicos de Heredia, que se les hizo fotogrametría y que las van a ver ahí. Oh, qué lindo. Con realidad aumentada, con su teléfono. Y pueden darle vuelta a la pieza, para arriba, para abajo, verle todos los detalles. Hay muchísimas iniciativas ahora de las nuevas tecnologías donde
yo dije, bueno, si esto de San Pablo, nosotros no tenemos que llevar las piezas, vienen, toman lo documentan, hacen la fotogrametría acá, las filmaciones, lo que ocupen, y luego se lo llevan allá y lo reproducen en otros formatos. Pues eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Por eso es que necesitamos que las colecciones estén bien clasificadas, bien identificadas, para que nos digan, queremos la cerámica, las piezas emblemáticas de tal lugar. Aquí están, bueno, vamos a ir a hacer realidad aumentada. No nos den las piezas, no las vamos a llevar porque es mucha responsabilidad, pero denos el acceso a la colección para hacer fotogrametría y 3D. ¿Cuánto esfuerzo implica esto? Y también aquí ya entro en un tema, ¿verdad?, que es todo lo que implica, si nos centramos en el ámbito cultural, sabemos que enfrenta desafíos también en cuanto al presupuesto y sin duda, pues no se pueden esconder, pero ¿cómo ponen ustedes en la balanza este camino hacia esta innovación que, por supuesto, diría, si no fuese por recursos, quién sabe qué cosas más se podrían hacer y mucho, ¿verdad?, a las instituciones la realidad es esta. Entonces, ¿cómo manejan ustedes este tipo de desafíos, incluso de recursos, para implementar estas iniciativas? Bueno, nosotros lo que tratamos es de ejecutar el dinero que nos dan de la mejor manera. Yo creo que hay algo muy importante, ¿verdad? Es que los museos también con nuestras colecciones debemos apoyar iniciativas de emprendimiento, de empresas audiovisuales, de tecnologías. Nosotros no tenemos por qué hacer todo. Nosotros lo que tenemos es que facilitarle a quienes están desarrollando esas tecnologías para que lo puedan hacer. Es terrible, por ejemplo, como esta empresa que fue contratada por la Municipalidad de San Pablo de Heredia, que llegue y nos pida el acceso a la colección para hacer eso y nosotros le digamos que no. Entonces nosotros estamos afectando ahí el trabajo de gente muy especializada que nosotros no la podemos tener ni debemos tener tampoco. Estaríamos afectando la innovación. Claro. Toda esa creatividad. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay una ley muy específica para las industrias creativas, ¿verdad? De cómo nosotros desde el patrimonio, desde las instituciones que manejamos patrimonio, podemos apoyar a todas las industrias creativas para que ellos desarrollen productos a partir del patrimonio. Esa es la tarea que nosotros tenemos. Ojalá podamos nosotros digitalizar todo, ojalá, pero nosotros la realidad aumentada, sí necesitamos los medios para las exhibiciones para poder usar realidad aumentada, para poder usar otras formas de transmitir la información de una manera más didáctica o diferente que el objeto en sí mismo. Pero todo lo que puede suceder afuera, lo que nosotros necesitamos, el servicio que nosotros necesitamos dar es el de apoyo, el de apertura y el de tener las condiciones para darles acceso, porque tenemos todas las colecciones bien. Ya luego, con otros elementos donde nos hace falta más presupuesto para infraestructura, claro, nosotros resguardamos colecciones importantísimas y ocupamos edificios que no se nos vayan a quemar. Ocupamos... Claro, en buen estado y en todo sentido. Claro. En la infraestructura, en la electricidad, en el sistema. En todo, exactamente. Pero yo creo que también nos hemos ido dando cuenta. Y ahora es muy interesante porque yo me enamoré de ese tema. Y digo me enamoré porque me apasiona. Hay unas cosas que llaman las normas internacionales de contabilidad del sector público. Entonces, desde Contabilidad Nacional nos han mandado a preguntar que cuánto patrimonio resguardamos. Querían saber cuánto cuesta. Que es, claro, ¿cómo estimamos el valor de todo eso? Eso es un poco subjetivo, podría ser. Sí, pero podemos hablar de billones de colones. No millones, billones. Wow. Podemos hablar de billones de colones. Y entonces nos mandan a decir de ahí, bueno, está bien. No nos digan exactamente cuánto, porque sabemos que cuesta. Pero díganos cómo lo cuidan. Entonces yo dije, tenemos que decirle, porque si Contabilidad Nacional quiere saber cuál es la riqueza de la nación en patrimonio, nosotros le podemos decir, vea, nosotros estamos guardando esto, este es el tesoro de la nación. Y sí, puede que estemos hablando de billones de colones y que el país se empobrecería si eso se pierde. Sí. Entonces, señores de Hacienda, nosotros necesitamos, cuando presentemos los proyectos,
adecuadamente, porque sí, eso es lo que nos van a decir, ¿verdad? Cuando tengamos los proyectos de inversión para mejorar la infraestructura, por favor, denos el dinero. ¿Por qué? Porque estamos resguardando el tesoro o los tesoros de la nación, que no nos pueden quemar, que no se nos pueden perder, que no nos los pueden robar. ¿Por qué? Porque es la memoria, pero es una memoria material, pero eso tiene un valor, o varios valores, un valor espiritual, emocional, tienen un valor económico, quizás son unos valores a veces muy difíciles de determinar, sí. Pero cuando usted dice, bueno, tenemos 45,000 objetos arqueológicos y nos falta más de registrar, tenemos tantos objetos de oro, tantos de jade, tenemos 2 millones de insectos, tenemos tantos fósiles, tenemos... entonces, cuando el museo suma, todo lo que el museo suma son en miles o millones de ejemplares. No estamos hablando de... Sí, no. ¿Verdad? Yo le puedo decir, el Museo del Jade, su colección es de alrededor de 4,000 objetos arqueológicos, creo, que son del Museo Nacional, a final de cuentas. Esa colección no crece más, ni la del Museo del Oro. Son colecciones ya que están, las de arte de ellos yo creo que sí, pero las arqueológicas no. Pero las colecciones del Museo Nacional aumentan cada día, porque por ley cualquier investigación arqueológica que se haga en Costa Rica, la haga quien la haga, todo lo que se recupere entra al Museo Nacional. Entonces, por ejemplo, ahora hay un estudio muy importante que se está haciendo en Guásimo por la Ruta 32, donde están apareciendo, o ya aparecieron, un montón de objetos de jade. Eso no se lo deja la arqueóloga, o sea, la arqueóloga que hizo ese estudio tiene que estudiarlo, escribir el reporte, presentar los informes a la Comisión Arqueológica Nacional, y todo eso que ella recolectó va para el Museo Nacional, que luego nos toca protegerlo, exhibirlo y divulgarlo. Entonces nuestras colecciones crecen, entonces cada día ocupamos más espacio. Los proyectos hidroeléctricos, por ejemplo, del ICE, Reventazón, ¿cuántas cajas de materiales arqueológicos nos pasaron los investigadores del ICE? 3,000, 4,000. Wow, es que sí, es justamente eso, algo que está en crecimiento, en expansión. Y bueno, tengo también varios recuerdos, y si no era por la ruta a San Ramón, en algún momento también, que cuando se estaban haciendo trabajos ahí, que tuvo que paralizarse o hacer el espacio para que pudiese hacerse el protocolo, pues que se habían encontrado este tipo de objetos. Doña Ifigenia Quintanilla, directora del Museo Nacional. Nos ha entrado, bueno, ya los últimos minutos en la recta final de este programa, y me gustaría preguntarle un poco sobre los planes, sobre los proyectos, sobre las exhibiciones, actividades, horarios, todo, para que la gente pues también se anime, ¿verdad? Y hacerle esa invitación de lo que puede encontrar. Bueno, el museo tiene una agenda cultural que se puede consultar en la página web, en Instagram, se publican en Facebook, y en la agenda del Ministerio de Cultura. ¿Verdad? El Ministerio de Cultura tiene una agenda donde se anuncia todas las actividades de todas las instituciones del ministerio. Entonces ahí están, también en las propias del Museo Nacional. Tenemos un festival el 8 de diciembre. Ahora el museo es dueño de la Plaza de la Democracia. Ahora desde el 1 hasta el 8 van a estar todas las actividades del FIA, ¿verdad? Del Ministerio de Cultura, donde el museo participa a través de la plaza y todo el apoyo que les podemos dar. Luego nosotros tenemos planes importantes. Vamos a hacer todos los esfuerzos para volver a tener la sala permanente de arqueología, que fue desmontada creo que hace unos 5 años, que el museo la necesita porque es la manera en la que el museo cuenta la historia antigua de Costa Rica, 15,000 años. Necesitamos conseguir el financiamiento para volver a montar esa sala. Estamos con proyectos muy importantes, no solamente en la sede del museo. Estamos con la Municipalidad de Cartago, un proyecto muy importante para el Parque Arqueológico Aguacaliente. El Museo Nacional viene haciendo una apuesta importantísima. Se empezó con el sitio Patrimonio Mundial, donde estamos administrando 4 propiedades con sitios arqueológicos. Ya había algo antes, que lo que tiene el SINAC, que es el Monumento Guayabo, que tiene 50 años, pero que no lo administra el museo. Pero de los más de
5.500 sitios arqueológicos reportados en Costa Rica, solo se pueden visitar 2 en este momento. Uno que es el de Guayabo. Guayabo. Ajá, y Finca 6. Y Finca 6. Y ahora el Parque Arqueológico Agua Caliente, en Agua Caliente, Cartago, es un proyecto ambicioso, 10 hectáreas de sitio arqueológico que queremos desarrollar. Estamos avanzando. Hay unos fondos, a veces la gente quisiera que fuéramos más rápido, que construyéramos, pero estos son proyectos que hay que construirlos bien. Estamos tratando de promover, llevar más exhibiciones. Van a haber exhibiciones itinerantes, páramos allá en la zona, en Chirripó, con el área de conservación La Amistad. Van otras sobre repatriación. Tenemos un proyecto muy importante con la Embajada de Estados Unidos de repatriación y tráfico ilícito. Vamos a llevar una exhibición por distintas partes del país de objetos repatriados. Otra sobre jade más antiguo de Costa Rica, también está ahora en sala, en Bellavista, pero va a ser itinerante, posiblemente empecemos en Punta Arenas. Entonces estamos queriendo, ¿verdad?, ir a otras partes del país, pero llevando productos de calidad, ¿verdad?, y especialmente tratando de impulsar la conservación de los sitios arqueológicos, que puedan ser incorporados al turismo, a rutas de turismo cultural. Esos son como los ambiciosos. Y luego estamos esperando que la cooperación con China ya fructifique y que un proyecto muy importante de construcción en la sede de Pavas, de un edificio de 15 millones de dólares de fondos no reembolsables de China, podamos construirlo para que las colecciones de historia natural y de arqueología, que también ya estamos pensando que se deben trasladar ahí una buena parte para que estén seguras. Ese proyecto ya están todos los planos, está todo, solo falta que se concrete la colaboración con China y podríamos tener en 1 año, 2 años, un edificio en con la última tecnología y en excelentes condiciones para resguardar y dar a conocer también, porque hay una parte de museo y de auditorio. Bueno, muy importante y ojalá que así pueda ser. Sí. Un poco también a la gente, ¿cuáles son las áreas o el área visitable y cuáles son los horarios, cómo funciona todo esto de una vez para aprovechar y brindar toda esta información a la gente que escuchando esta conversación le haya generado algún interés en ojalá que quieran ir a la sede de Bellavista, ¿verdad? Es del martes a domingo, de 8:30 a 4:30, los domingos sí se abre a las 9. Los domingos es gratis para los costarricenses y residentes, pero son las tarifas, ¿verdad? Son tarifas accesibles. Algo muy importante es que las personas que viven en territorios indígenas entran gratis a todos los museos. Y al Museo Nacional. Nosotros queremos que la gente vaya a pasear al museo, que los abuelos lleven a los nietos, ¿verdad? Porque eso genera recuerdos bonitos, ¿verdad? El Museo Nacional, la sede de Bellavista es muy bonita. Vamos a estar abiertos, salvo los días festivos obligatorios, pero estamos abiertos. Y luego está la sede de Finca 6 con el centro de visitantes allá entre Palmar Sur y Sierpe, que también está abierto prácticamente todo el año para ver el sitio Patrimonio Mundial de asentamientos cacicales con esferas de piedra. Bueno, qué interesante, y aquí estoy también viendo un poco la página, todo lo que publican en cuanto a actividades, que si les quedó la curiosidad, ahí pueden darse la vuelta por la página, y si no, hacer la visita directamente. Aquí veo Festival también de la Abolición del Ejército 2024, ese ya pasó, entiendo. Ya pasó. Y viene el del 8 de diciembre. El del 8 de diciembre es el del FIA, o el FIA comienza ya del 1 al 8. El primero, ya estamos, este domingo que viene ya. Ajá. Y respecto a las próximas actividades que tendrán, exhibiciones y todo esto, por supuesto que hacer la invitación para que se acerquen. Sí. El tercer mes de cada mes hay conciertos con la banda de conciertos de San José a las 11. Siempre llega muchísima gente, le encanta a la gente ir, y en la página web pueden encontrar
y en Instagram y Facebook las actividades del museo. Ok, nada más estas actividades con la banda de conciertos de San José, ¿qué días son? Los domingos, el tercero de cada, ok. el domingo, el último domingo de cada mes. El último domingo de cada mes. Bueno, Sí. y también esta combinación, ¿no?, de otros espacios tan importantes que incluso ya hablamos del cuartel Bellavista, que tiene mucho que ver con, pues, evidentemente con la abolición del ejército y que ya está tan cerca justamente la fecha en que rememoramos ese Sí, hecho. el 1 de diciembre se celebran 76 años de la abolición del ejército. Van a haber actividades en la plaza como parte del FIA. Ujú. ¿Verdad? Ahí está la programación del Ministerio de Cultura para que consulten. En todo lado está la publicación de las cosas que van a ver. Y para el Museo Nacional es muy importante el 1 de diciembre porque fue en el cuartel Bellavista, ¿verdad?, donde se dio ese acto tan importante para este país. Y nosotros lo celebramos, ¿verdad?, año con año con gran alegría. Este año todavía van a llegar excombatientes. Okay. Que cada año se comen un tamal con Qué bueno el tamalito. presidente, ¿verdad? Y se sigue conmemorando porque todavía hay personas muy mayores y que llegan ahí al museo Claro. en esta fecha. Bueno, qué bonito y que también sea un espacio para rememorar acontecimientos tan importantes para la historia de nuestro país. Le queremos agradecer mucho, doña Ifigenia, por habernos acompañado y ampliado también, traer acá el conocimiento de todo lo que se realiza y todo lo que pues es el Museo Nacional. Esperemos poder ampliar en algún otro momento también con otros museos, pero bueno, este es uno de los sin duda más importantes del país, así que muchas gracias. No, muchísimas gracias por la invitación y de verdad, ojalá que la gente, aunque sea una tarde, un día, diga, vamos a ir al museo, vamos a sentarnos ahí un rato, a quedarnos, a disfrutarlo, ¿verdad? Porque el museo es de todos. Bueno, les queda la invitación y con esta frase de el museo es de todos y para todos, se acerquen a estos espacios tan importantes. Nos despedimos, ya vienen nuestros compañeros de Mucho que Contar para que ustedes se mantengan en sintonía de 92.3 FM. Que pasen bonito miércoles. Conversar con personas extraordinarias siempre nos deja una buena lección de vida. Entender su historia y conocer su contexto nos cambia la perspectiva. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de las noticias desde las 2 de la tarde. Asiento Extra, solo por Extra Radio.